Estamos de vuelta en Ramos Generales y como ya les habíamos comentado, tenemos invitado en el piso el día de hoy. Vino Luis Santarciero de Calizas, es sociólogo y coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Humanidades de la Ciudad de La Plata. Todo muy bien, perfectamente presentado. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar, de la invitación, me parece genial. Muchas gracias por haber venido. Primero contanos qué es Calizas, para quienes no la conocen. Bueno, la universidad desde hace muchos años tiene espacios que nuclean actividades y también temas que por ahí no están directamente en la currícula de una carrera o de una facultad, en el formato de cátedras libres. Claro. Que suponen una actividad más vinculada con la comunidad y con aspectos justamente que desde lo académico no fueron abordados. Pero bueno, eso pasó en 2003, ¿no es cierto? Un grupo de distintas unidades académicas se unieron para formar la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, primero como Procátedra de Soberanía Alimentaria, después como Cátedra Libre, y un poco al calor de lo que fue, usted se acuerda, en el 2001, la crisis alimentaria también, fue una crisis social, pero una crisis alimentaria también, y en ese momento había muchas insistencias acerca de que con la soja se curaba todo. Por ejemplo, el hambre. De hecho, hay una asociación de productores de soja que repartían amablemente. Era como la promesa de. Claro, bueno, promesa de con el paquete de la soja un poco. Exactamente. Vamos a frenar el hambre del mundo. Esto cubre todo, digamos. Esto cubre todo. Y nosotros desde la universidad dijimos, momento, ¿no? Entonces, primero que desde muchos sectores eso empezó a hacer ruido, pero además, esto de la soberanía alimentaria es un concepto que no proviene exactamente de ámbitos académicos. Es un concepto que las organizaciones sociales empezaron a acuñar al calor de sus luchas en torno a que las consideraran dentro de los organismos internacionales, específicamente la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que se reúnen en Roma, donde está la sede, en cumbres alimentarias. Y bueno, estas agrupaciones iban y hacían contracumbres de soberanía alimentaria, diferente a lo del concepto de seguridad alimentaria, que bueno, un poco conceptualmente, pero políticamente también son distintos. La soberanía alimentaria implica el derecho a la alimentación sostenida por los pueblos, que definen sus formas de alimentarse y de producir esos alimentos y de consumirlos en términos de una alimentación que no solo es adecuada en términos biológicos y aptos, digamos, como inocuos, pero también que es adaptada culturalmente y socialmente. Entonces, eso implica que, bueno, que la gente tiene derecho a producir y a consumir los alimentos de acuerdo a sus culturas y a lo que se decida en torno a, por ejemplo, qué se consume, cómo se consume y qué información se tiene para consumir los alimentos. Claro, básicamente que tenga que ver también como lo geográfico, ¿no? Del territorio donde se vive. Está muy bien lo que decís porque la soberanía alimentaria, además de defender el paradigma de la agroecología, o sea, de una producción que supone determinadas prácticas, se suele decir a veces amigables con el medio ambiente, o amigables con el ambiente, mejor dicho, que respete el uso de los bienes comunes, ¿no? Hablamos de bienes comunes, no de recursos naturales. Sí. Bueno, hay todo un paradigma que nuclea las formas justamente en que se producen los alimentos y justamente, sobre todo, se denuncian las formas en que los alimentos nos hacen mal, ¿no es cierto? Porque efectivamente, si, como yo le decía antes, si lo que se persigue es respetar el derecho a la alimentación, ustedes saben que cuando se producen alimentos, bueno, los alimentos son una mercancía más. Tienen un bien de cambio y por lo tanto interesan si venden, no si alimentan. Claro. Ese es el principal problema de la soberanía alimentaria. Si nosotros estamos en una sociedad en donde todo se regula a partir del mercado, efectivamente se crean situaciones en que justamente aparecen estas situaciones de vulneración de derechos a la alimentación, en términos de calidad, de cantidad, de si es adecuado ese alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en la Argentina, ¿cómo es la falta de alimentación? Hicieron un tema de porcentajes ahí, ¿no? ¿Cómo es la falta de alimentación en los argentinos? Sí, lo podemos abordar desde varios ámbitos, digamos. Como yo les dije, hay un concepto que es de seguridad alimentaria, que es, bueno, justamente cómo, digamos, si los alimentos que tenemos hoy para consumir en un país
responden a determinadas dimensiones que tienen que ver con la sustentabilidad, con la equidad, o sea, con el acceso, con la disponibilidad. O sea, por ejemplo, si ustedes piensen en un país que hoy deciden todos comer, no sé, ¿qué podría ser? Una milanesita con tomate y lechuga. Bueno, si todo el mundo se le ocurre hoy hacer eso, bueno, justamente se mide a ver qué capacidad tiene de producción el país para que todos comamos eso. Eso es la disponibilidad. Claro. Eso lo miden grandes agregados a través de esta organización que se llama la FAO. Pero nosotros tenemos en Latinoamérica y en Argentina muchas medidas de inseguridad alimentaria. O sea, cómo se perciben los hogares y las personas de acuerdo a lo que necesitan comer. Es una medición que responde directamente a las personas en términos de su subjetividad y sus representaciones acerca de lo que es bueno comer y de lo que es saludable. Si alcanza la comida en el día para una familia o para una persona. Y en ese sentido, los niveles de inseguridad alimentaria se miden en moderada, severa, o sea, inseguridad alimentaria moderada y severa, ¿sí? Y esas dimensiones se miden también por, bueno, si por ejemplo en el núcleo doméstico, en la familia, se decide, por ejemplo, distribuir en términos de, bueno, los adultos no comen y los chicos sí, bueno, eso es una inseguridad alimentaria moderada. Si hay inseguridad alimentaria severa, es que tampoco los chicos pueden comer lo que desearían y lo que la familia estipula que tienen que comer. Entonces, bueno, se van haciendo esos arreglos acerca de, bueno, cómo se come y qué se come. Efectivamente, tiene que ver con la calidad y la cantidad de lo que se consume, ¿no es cierto? En términos de nutrientes, de incorporación, no solamente de cantidad, sino de qué tipo de nutrientes, ¿no es cierto? La importancia de cómo incorporamos cosas que en nuestro país son carísimas, ¿eh? Porque ustedes piensen la disponibilidad de frutas y verduras para una familia en una semana. Sí, bueno, vos pusiste el ejemplo de el plato de la milanesa con claro, lechuga y tomate. sí. El tomate Sí. durante el verano estuvo carísimo, Bueno. imposible. Y hoy pongámosle que la milanesa es de pechuga, de pollo. El kilo creo que ronda las 10 lucas, Sí. más o Claro. menos hoy. Bueno. Hablar de pescado, por ejemplo, de Exactamente. otras. Claro. Y estamos hablando, vos decías lo de la inseguridad alimentaria. Estamos hablando de 2 alimentos que están cargados de químicos de lo que se te ocurra. Exacto. A ver, hay muchas cosas. Una es, como vos decís, bueno, ¿qué información tenemos los consumidores? Que a nosotros no nos gusta hablar de consumidores, sino de comensales. Sí. ¿No? Cuando comemos somos comensales. Generalmente hay comensalía, nos reunimos para comer. Eso tiene que ver con una forma, digamos, de prácticas acerca de la alimentación, que no estamos solos cuando comemos. Inclusive cuando comemos solo, inclusive cuando picoteamos, hay un acto social, ¿no? Esto lo digo siempre con mis alumnos de la carrera de grado de sociología, ¿no? Cuando le digo, bueno, inclusive eso es social. No o sea, estamos solos comiéndolo, pero hay todas unas condiciones, digamos, de emergencia y de condiciones de vida, etcétera, etcétera, que tienen que ver con cómo accedemos a los alimentos y qué nos gusta, cómo aprendemos a gustar la comida. Bueno, todas esas dimensiones se evalúan en la soberanía alimentaria y en la seguridad. Pero, justamente, como ustedes decían, el tema de, bueno, si entonces estamos en una sociedad que produce sus alimentos en términos mercantiles y vos accedes a ellos y tenés plata para comprarlos, efectivamente, si hay problemas en la capacidad de compra, que los hay, lo sabemos, que son altos, enormes los costos, efectivamente hay un acceso restringido a los alimentos. Claro. Y una unidad doméstica, digamos, un hogar, por más que haga muchos arreglos para resolver esa alimentación que es insuficiente, tiende a un lugar que no se puede ir reemplazando por cualquier cosa o haciendo cualquier cosa con la alimentación. No, claro. Lo mismo para arriba. Si yo tengo más plata, no lo pongo todo en la comida. Voy a ponerlo en otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, quienes más necesitan la comida son los que más gastan en términos proporcionales, ¿sí? Los sectores más acomodados tienen menos problemas con eso, pueden gastar en otras cosas. Muchos de los productos más básicos tienen IVA, o sea que se pagan un montón de impuestos por una situación muy crítica en términos de lo que se puede acceder. Claro. Entonces, bueno, todas esas dimensiones son estudiadas en este concepto de la inseguridad alimentaria. La soberanía alimentaria aporta también una dimensión que implica, bueno, ojo, hay problemas en el consumo de alimentos, pero también en la producción. Esto que decías vos, por ejemplo, ¿cómo se producen esos alimentos? Productores que están atados a lo que se llama un grillete tecnológico, o sea, que dependen de un montón de insumos en términos de fitosanitarios, nosotros decimos agrotóxicos, ¿sí? Para producir y para vender todo el tiempo en una escala que tampoco les deja ganancias. Claro, una demanda
del mercado estrictamente, nada más. claro. Tenemos exactamente una situación de gente que produce muchos alimentos para la gente que los consume, que están en una situación muy limitada económicamente, y consumidores que también tienen problemas. O sea, claramente un reloj de arena, ¿no es cierto? Mucha gente produciendo que gana muy poco y mucha Claro. gente dependiendo de esos alimentos que tiene un montón de problemas también para conseguirlos. Claro. Hablando un poco para dar a conocer también el trabajo que estuvieron haciendo con no solo la caliza de la Facultad de Humanidades ni de la Universidad de La Plata, sino en todo el territorio, en muchas universidades del país. Hace poco largaron el informe del 2024 de la situación de soberanía alimentaria. ¿Cuáles son los relevamientos que crees que fueron como que se destacaron o que tuvieron ahí un contraste grande con el informe del 2022, por ejemplo, que habían hecho? Claro. Bueno, nosotros tratamos de hacer una trazabilidad de lo que vamos comparando, porque bueno, esto es a través de una fundación Volt de Alemania que financia estos informes anuales de soberanía alimentaria. Bien. Lo que nosotros decimos, hay un montón de indicadores de la seguridad y la inseguridad alimentaria en todo el mundo. Sí. De la soberanía tenemos más bien pocos, porque no hay tanta tradición en estudiar este tema en términos de indicadores. Bueno, Claro. ¿cómo golpea esto en porcentajes de determinadas cuestiones y determinadas dimensiones? Esta red de cátedras de soberanía alimentaria empezó con nosotros somos la pionera, inauguramos en Argentina la Cátedra de Soberanía Alimentaria de La Plata, somos Bravo. los decanos. Bravo, un aplauso Bravo, para todos. bravo. Y se fueron incorporando en casi 20 años cátedras de soberanía alimentaria en todo el país. Bien. Nos reunimos para hacer este informe, financiado por esta fundación, y ahí dijimos, bueno, ¿qué vamos a medir? ¿O qué nos interesa medir? ¿O cómo vamos a comparar? Y ahí justamente ustedes van a encontrar en soberaniaalimentaria.ar el informe del 2024, que tiene una parte de relevamiento a actores centrales, como gente que está en los comedores, gente que desde el Estado trabaja en políticas alimentarias, todas muy castigadas por este último gobierno, claro. totalmente. Imagínense gente del INTA, gente de las políticas alimentarias también. De docencia, de extensión universitaria sí, también, ¿no? Exactamente. Tenemos una red muy grande de trabajadores vinculados a las políticas alimentarias que en este momento están en crisis. Claro. Además de los comedores que también están en crisis porque son Y además de los desconocidos. productores en general de todo lo que es alimentos. el cordón frutícola. Bueno, también Como que claro. nosotros por eso tenemos una parte que es rebajón del informe Claro, y otra que es como, bueno, miren, hay proyectos que escalan, o sea, que tienen escala, que van adquiriendo escala en agroecología. Propositivo, digamos. Exacto. Bien. O sea, todo el bajón es contar cómo están estos actores. Y después tenemos un apartado de indicadores ya más fuertes, cuantitativos, quiero decir fuerte, bueno, a veces lo quali se pone como débil, lo quanti, pero sí indicadores que se reunieron, que no están elaborados por nosotros, sino que el equipo de las cátedras seleccionó indicadores que muestran una aproximación a esa realidad de la soberanía alimentaria. Entonces tienen que ver con, bueno, ¿cuántas políticas se sacaron? ¿No? ¿Cuántas políticas hay en términos de soberanía alimentaria? Por ejemplo, Claro. bueno, entonces ahí se va midiendo un poco cuál es la situación de la soberanía alimentaria. O cuánto se produce en términos, por ejemplo, ¿cuánto se usa de los agrotóxicos en el país? Es un dato cerrado a 7 llaves. Bueno, en casi todos los gobiernos tienen un puesto de funcionario en algún sector, Y bueno, generalmente. O sea, digo, los dueños de esas empresas, exactamente. sin ir más lejos, se El me CEO fue de el CEO de Syngenta, Syngenta, no se me acuerdo cómo se llama. se me fue el nombre. Aracre. Aracre fue Sí. asesor de Alberto y Sí. durante este gobierno con Milei Efectivamente. Claro. nuevamente tuvo injerencia política. Exactamente, bueno, y eso se mide, se sabe, no se publica mucho, pero ahí en el informe está. ¿Cuál es la superficie? ¿Cuánto ocupa el agrotóxico? ¿no? Claro. ¿Cuántas piletas? La patria sojera y sus... Bueno, efectivamente, y lo que implica eso, ¿no? Las fumigaciones, bueno, hay datos muy interesantes, los invito a leerlo. Pero un poco recoge esto, ¿no? Nosotros decimos, la soberanía alimentaria está en cómo se produce, en cómo se consume, en cómo se distribuyen los alimentos. Lo mismo sucede cuando vos tenés cadenas de comercialización, que son 4 o 5 en todo el mundo, y en Argentina también, que son los que fijan los precios de los alimentos, efectivamente. Claro.
Y sin un corrimiento detrás de un Estado. Exacto, porque en sus países pueden marcar hasta cierto porcentaje en las góndolas, en nuestro país pueden marcar lo que quieran. Claro. Bueno, el otro día escuchaba que Día es el que tiene en otros países también, si no me equivoco. Día por Home. ciento. Sí, Día por ciento. Es sí. español. Sí. Bueno, que en España tiene los supermercados donde tienen un porcentaje de costo limitado, de venta, digamos, Claro. y que ganan más en Argentina que en España, obviamente, Sí. porque acá es indiscriminado y se Exacto. arreglan entre los grandes y Sí. después, obviamente, no hay... Exactamente. Bueno, y nosotros tenemos el principal cordón frutihortícola del país, que siempre crece, hay que decirlo. Ahora, ¿cómo? ¿A qué costo? Claro. ¿No? Hubo mucha crisis económica en el país, el cinturón frutihortícola platense siempre está en crecimiento. Bueno, pero ¿qué pasa con esas familias que producen, que efectivamente todo el tiempo están diciendo, bueno, nosotros no queremos producir de esta forma, pero el sistema también obliga a que vos, para sobrevivir, para pagar, si sos un mediero, por ejemplo, que alquila su campo y vive ahí, bueno, nada, el producto tiene que salir de tal forma. Y en la transición tenés unos, ¿qué? 2 años más o menos Y de la además, transición. bueno, Claro. la transición hacia la agroecología es todo. Bueno, hay muchísima gente, por suerte, dentro de la universidad y de los organismos de ciencia y técnica, que están justamente apoyando estos sectores para que hagan sus transiciones. Bien. Pero efectivamente tiene muchos costos. O sea, lo que no se vende, lo que sale, sacar lo que nosotros llamamos las jaulas, digamos, con la culata del camión hacia el mercado de abasto, Ujú. si eso después no lo venden ahí, no vuelve, porque Claro, el costo no para pierde. volver y venderlo en otro lado es altísimo y ya el producto ya está medio. Claro. Así que es muy costoso y se necesita mucho sostener este sector porque efectivamente son los que producen alimentos. Nosotros siempre decimos, se dice que Argentina es productora de alimentos. Bueno, producen commodities que ¿no? se lo comen los chanchos, la soja, no sé qué hacen. Nosotros dependemos de esos sectores para comer. ¿Sí? Claro. Y eso es la comida. Claro. O sea, se considera, por lo menos... Bueno, el último censo rural, no sé, se hizo en 2018, no tengo muchos datos, pero mucho de los porcentajes, un 60% de lo que consumimos en términos de verdura y frutas, y bueno, lo que proviene del campo, nosotros lo que consumimos viene de esas unidades pequeñas, ¿sí? Que están en los cinturones frutihortícolas del país. Claro. Cuando nombrabas esto de las provincias y sus políticas de soberanía alimentaria, ¿cuál es la provincia que más avanzada en términos de soberanía alimentaria que tenemos? Bueno, en el informe hay un mapeo muy lindo que hicieron los compañeros de las cátedras, que ahí está esto que yo les decía, ¿no? Bueno, se despliegan experiencias de agroecología Sí. muy interesantes que están escalando, es decir, que abren una perspectiva, digamos, en donde, porque se suele decir, bueno, reemplazar en los cultivos convencionales por agroecología implica que hay un problema de escala, que por ahí Claro. este sector está empezando y no puede hacerse cargo de todo. Bueno, sin embargo, hay buenas experiencias y buenos resultados. Y por otra parte, lo que hay es en todo el país ordenanzas y formas de certificación de los productos agroecológicos que son también muy interesantes y que en La Plata estamos empezando a armar unas mesas de promoción de la agroecología a través de la municipalidad para ver justamente esto, cómo hacemos ciertas certificaciones que permitan a los productores agroecológicos vender sus productos Claro, garantizando que es una producción agroecológica. Claro. Sin tanto intermediario, lo que implica llevar sus productos, por ejemplo, al mercado central, Bueno, eso, o esperar que un camión venga a buscarlos y les negocie el precio que quiera. ese es el gran problema de la comercialización. El gran problema está en la comercialización. Ustedes vieron que hay Casi ferias, todo. la universidad tiene ferias por todos lados. Sí. Sí. Bueno, eso es una alternativa, pero para un productor llevar todo ahí no es una opción. No. Claro. Entonces, Es ahí un hay movimiento también. Claro. Es un día dejar de cosechar, por Bueno. ejemplo, para estar todo el día en la feria. Sí, sí, Y casi además que todo no- pasa por camiones, además. Claro. Entonces, ahí se necesita mucho. Ujú. Ahí, ¿cuál es la mejor opción que ven ustedes desde Calizas? Como, bueno, barco o tren, como posibilidad No, que sea camión. de distribución interna. O sea, Claro. digo, si hay que llevar, si hay Está que muy bien lo llevar que preguntás. del norte, Sí, del bueno. norte al sur, por ejemplo, que digo, sucede, ¿no? De la En realidad lo que nosotros transferencia. decimos, por lo menos conceptualmente, es que la soberanía alimentaria se hace a partir de los mercados de proximidad. Esto quiere decir que en realidad lo mejor que puede pasar es que los productores y los consumidores se encuentren en un espacio y que sea cerca.
local. Claro. ¿Qué pasa, como vos decís? Bueno, hay cosas que nosotros no producimos, qué sé yo, banana, mango no tenemos. Claro. No, claro, tipo, las manzanas y las Bueno, peras, que la también, mayoría viene de efectivamente, Mendoza. ahí hay, bueno, pero ahí hay todo un tema que efectivamente depende de estas cadenas de comercialización, se estudian más a nivel macro, digamos, y implican, sí, efectivamente, que esto de la sustentabilidad y de la disponibilidad de los alimentos, bueno, nosotros igual en Argentina, y eso es un dato interesante para la soberanía alimentaria, es que dependemos, o sea, hay muy pocos cultivos que no tengamos. El café no sale muy mal, no hay en ningún lado, eso es malísimo, y bananas también, pero después casi todo está. Claro. Claro. El tema es, bueno, la logística, lo que implica, ¿no? Tenemos también la pesca artesanal, defender ese tipo de pesca, ¿no es cierto?, frente a otros embates que son amenazas de la soberanía, y no solo de la soberanía alimentaria, sino de la soberanía en general. Pero sí, se suele pensar la soberanía alimentaria más asociada al cultivo, quizás, y no también a la pesca, que es otra rama. Exactamente. La gran proteína que tenemos sí. en exceso en Argentina. Allá Lucas Napoli tiene algo para preguntar. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Escuchaba ahí muy atento lo que estaban contando, también el laburo que vienen haciendo con la red. Yo te quería preguntar puntualmente si han hecho algún análisis de la política que viene impulsando Kicillof aquí en la provincia, que tengo entendido a través del Ministerio de Desarrollo Agrario se ha armado una suerte de institucionalidad en torno a colectivos que ya se venían organizando desde hace rato, pero que se les ha empezado a dar un impulso, como el encuentro de comercializadoras, todo lo que tiene que ver con la red de mercados bonaerenses. Bueno, ¿qué impulso o cómo analizan ustedes esas políticas y si creen que es bueno y si hay para mejorar, si hay mucho más para mejorar eso? Bien, muy bien. Mirá, sí, efectivamente, nosotros en todos los casos hemos registrado que, por ejemplo, en esto que te contaba de preguntarle a los compañeros que están trabajando del Estado en políticas alimentarias, políticas de apoyo, de fomento a la producción, esto que yo decía, el aspecto bajoneante. Por suerte en la provincia de Buenos Aires casi todos nuestros referentes y todas las entrevistas que hicimos realmente se están manteniendo, es otra realidad. Hay una línea, claro, es totalmente distinto. Claro, una contención política muy distinta, muy diferente. Lo mismo que en otras provincias, ustedes saben que hay un régimen de inversiones a las grandes inversiones que se llama RIGI, que se está implementando, que eso va a traer cola porque implica justamente el uso y la disposición de los recursos y de los bienes comunes. Y bueno, en la provincia de Buenos Aires la realidad es muy distinta. Por esto que decía el compañero, también todo lo que sabemos acerca de los mercados bonaerenses, pero también desde el fomento a la agricultura familiar y a la agroecología. Hay un montón de instancias que, por suerte, en la provincia de Buenos Aires están justamente creciendo y realmente ofreciendo un refugio importante para la ciencia, para la técnica y para la investigación aplicada a estos sectores, con justamente sectores que vienen produciendo, o sea, nosotros tenemos la suerte de tener organizaciones que están en todo el país y que funcionan realmente como un relojito. Yo tuve la posibilidad hace poco, por otro trabajo que hice en la universidad, de ir al Pato en una agrupación que se llama FOL, que tienen allá y eso pasa en todas las agrupaciones, ¿no? Su comedor con su huerta, su invernadero, realmente una forma de organización. Y es lo que digo yo siempre, ¿no? En ámbitos de la producción, en ámbitos organizados colectivos, en los comedores también, están las políticas que hay que prestarle atención, porque son las que vienen de abajo y ellos son los que están en los territorios y saben perfectamente qué es lo que la gente necesita comer, cómo conseguirlo, qué tipo de política hay que activar. Claro. ¿No? Yo no me canso de decir, yo investigué mucho el tema de los comedores comunitarios. Bueno, es la política alimentaria, porque efectivamente es la forma en que el Estado, de manera capilar, como muy micro, digamos, llega a un montón de instancias, ¿no? Y esto es lo mismo también, recuperar la experiencia de los compañeros que se nuclearon para producir y para organizarse para producir. Entonces también el Estado tiene que dar una respuesta. Tal cual. En esa línea ustedes piensan en esta integralidad, ¿no? Como el laburo conjunto del Estado es imposible si no se hace con él. Sí. Hoy yo estuve con mis estudiantes en la planta País, que es una planta de deshidratación de alimentos que tiene la universidad
Y es una experiencia de producción. La conocemos. Hemos tenido, si quieren pueden ir a ver los videos, Claro. los videos que se han hecho, un valor agregado ahí. Es impresionante porque es la universidad produciendo. ¿No? Y, No, un valor agregado no, bueno, quizás algún video. y la articulación con las organizaciones que llevan los productos, ¿no es cierto? Que toda esa red que ellos han tejido y lo que implica una industria escuela, como es la Planta País, es una experiencia interesantísima. Y yo le decía a los estudiantes, bueno, justo el director que nos recibió de la planta contaba el caso de la falta de controles en determinados remedios. Ustedes vieron que hubo hace poco una crisis con el tema del fentanilo en el hospital italiano. Sí. Que uno asocia, enseguida escucha fentanilo, piensa en los zombies que están, ¿no? Pero esto es otra cosa, es que era un lote de Que de medicación hecho se utiliza igualmente. sí, se utiliza como anestésico, pero tenía Sí. una bacteria. Y ese lote después empezó a, justamente, el ANMAT, que es el organismo estatal que se dedica a decir, bueno, no consuman esto, lo sacan del mercado. Bueno, finalmente cerraron toda la fábrica, toda la planta, es un laboratorio muy conocido y muy grande. Y ahí sale el tema, y él lo traía a cuento, ¿por qué? Porque las certificaciones y las cosas que hace el Estado, por ejemplo, para producir alimentos, tienen que decir, bueno, imagínate si nosotros largamos una comida que no está bien desde la universidad. ¿Qué implica eso? Bueno, y ahí está toda la discusión acerca de por qué es importante el Estado en cosas como estas, que a veces no se ven. Librados a justamente la oferta y la demanda, no se autorregula nada. Y hay muchos problemas. Yo creo que efectivamente el elenco de gobierno que está ahora cree que, no sé, que la cosa se regula sola. Es mentira, ya lo sabemos. Pero además desconociendo los sistemas expertos que el Estado tiene para regularlos, que son imperfectos en muchas cosas, pero funcionan. Y son necesarios. Y son necesarios. Y Tal tienen cual. que estar. Hablábamos hoy vos comentabas que habías comprado una manteca de Ah, Chile. sí, porque ahora fue sin querer igual. Fue sin querer. Bueno, pero los Cuisine & productos Co. que también se tenemos está en comercializando en las góndolas. Argentina. Cuisine & Co. Sí. es de la empresa... no sé. me acuerdo de cuál es ahora, pero es una Es empresa de, que comercializa... es de Carrefour, ¿o no? No, comercializa en el BEA ahora y en otros lugares, creo que en Coto también. Es una marca chilena y hacen un montón de productos. Hacen, no sé, todo lo que es lentejas, todas esas cosas, manteca, lácteos, carnes, Sí, galletitas, atún, tienen de todo. tienen todo, de todo. Y tenemos productos de todos lados ahora. O sea, productos de Bolivia, productos de Paraguay, productos de Chile, productos de Uruguay, de Claro. todos lados. La pregunta es cómo afecta eso a la producción local, ¿no? Y también a que el consumo que ya de por sí es caro, por ejemplo, comprar una manteca, ¿no? Pero si encima la manteca que tenemos más barata no es tampoco Argentina. de producción local, bueno, me imagino hay un impacto en los tambos Sí, de primera línea. efectivamente, ¿no? Que hay grandes cadenas que van cayendo por justamente medio del capricho de, bueno, abrir a la falta, ¿no? Yo cada vez que escucho no sé, hay un ministro dedicado a eso, ¿no? De regular. Sí, esto Claro. es negro. Bueno, yo la verdad no comparto nada de lo que dice, porque efectivamente, primero, por lo que implica perder esa capacidad de producir nuestros alimentos. Segundo, porque muchas cosas, efectivamente, si la lejanía y la distancia es tal en algunos productos que se consumen acá, imagínense cuando traemos cosas que no sabemos Claro. ni de dónde viene, ¿no? No, Tenemos claro, el ¿y con salmón qué? de Chile, bueno, cómo se produce, bajo qué cosas. Bueno, hay un montón de cosas que efectivamente yo creo que son pérdidas de soberanía alimentaria, en esto que le decía yo de, bueno, cómo producimos, qué queremos producir, ¿por qué vamos a importar comida? Es como... Y aparte, la gran pregunta, ¿de qué va a trabajar el argentino y las argentinas si todo lo importamos? Bueno. ¿Hacia dónde vamos si nosotros no tenemos trabajo, ni siquiera, no sé, digo, que van a tener trabajo los repositores de supermercados, al fin y al cabo nada más? Digo, si vamos hacia esta de los repositores de los supermercados, de las electrónicas que vendan productos importados, porque Sí, no también. vamos a producir nada. Y efectivamente, yo, también, digamos, bueno, esa imposición de marcas y de productos y justamente de grandes, porque, a ver, este es un gobierno que efectivamente se dirige en el liberalismo. Yo creo que
tienen una desvergonzada actitud frente a los monopolios y los padres fundadores del liberalismo y la economía eran absolutamente críticos de los monopolios. O sea, Adam Smith estaría revolcándose en la tumba si escucha justamente la enorme displicencia que estos tipos tienen para hablar de los monopolios. Son gente buena. Bueno, efectivamente, ni el liberalismo sostiene este nivel de cartelización de un montón, no solo de la producción de alimentos, de un montón de cosas. En todo el mundo son 4 o 5 las compañías mayoritarias de alimentos, Nestlé, todas las que conocemos. O sea que en cualquier lugar, en cualquier supermercado del mundo uno encuentra lo mismo. Y que en Argentina son dueños de todo, digo. Tienen los puertos, tienen... Efectivamente. Entonces, bueno, ahí están todas las marcas, digamos, que uno puede encontrar de falta de soberanía o de finalmente se vulnera esa soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Y bueno, efectivamente, en ese sentido, ya que preguntamos del año pasado a estamos siempre constatando esas faltas y esas renuncias a la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Luis, primero agradecerte por haberte acercado, la verdad, clarísimo. Vos te quedaste con una pregunta. No, está bien, dale, solo dale. quiero que, sé que estás corto, que ya te tenés que ir, pero por experiencia propia quiero que puedas recomendar también los espacios de la cátedra que hay en varias facultades de La Plata, Bien. que son aparte espacios abiertos no solo a estudiantes, sino que se puede anotar Sí. cualquiera. Cátedras libres. Son Sí. cátedras libres, Sí, interdisciplinarias. Tenemos cierta participación en el grupo de cátedras libres, que recién eso se está armando, pero dentro de la cátedra de soberanía alimentaria sí, invitar a los estudiantes, docentes, que se acerquen a nuestras reuniones. Nosotros nos reunimos los viernes primeros de cada mes, en la facultad, generalmente en la Facultad de Ciencias Naturales, pero va variando. Pero nos pueden escribir. Bueno, si no, ¿Ahora yo se dejo está haciendo la cursada? ¿O Este año año todavía el no? curso todavía no abrió. Seguramente bien. vaya a abrir el segundo cuatrimestre. Claro, Buena bueno, pregunta. ahí pueden muy estar buena atentos, pregunta. Sí, porque sí. claro, en general es el segundo cuatrimestre Claro, que... sí. Esto está bueno, es como cuando van y dicen, bueno, no pasar el chivo en el teatro. Claro, Sí, bueno, sí. eso. Esto es igual. Sí, en el segundo cuatrimestre vamos a tener el curso de soberanía. Y si quieren leer sí. el informe, lo encuentran, tienen redes. Sí, soberaniaalimentaria.ar. Ahí están todos los informes subidos y además bibliografía afín, que está buenísima, que la pueden bajar también. Excelente. Y todos los informes que venimos haciendo con esta fundación desde el 2022. Hermoso. Así que bueno. Buenísimo. Muchas gracias, Bueno, Luis. De nuevo, gracias a ustedes, gracias a Luis ustedes. Santarciero aquí con nosotras en Ramos Generales. Si la agarraron empezada la nota, la pueden volver a escuchar luego en Ramos Generales en Periodismo desde la Raíz o acá en este canal de YouTube que es el de ARG, que le dan like, se suscriben. Y obviamente, como siempre, pueden ingresar a desdelaraíz.ar/suscríbete y hacer un aporte para que nuestro medio siga creciendo. Que tenemos un montón de contenido acerca de soberanía alimentaria. Hemos hecho los testimonios de lo que ya existe y muchísimos valores agregados junto con la UNLP, que tiene gran laburo de soberanía alimentaria. Así que muchas gracias, Luis. Los esperamos cuando quieran venirse. Sí. Gracias. Sí, volveremos. Bien. Vamos a una pausa y ya venimos con más. Quédense ahí.